Sean todos bienvenidos a este homenaje que el Sevilla Fútbol Club tributa a Roberto Alés. Señor presidente del Sevilla Fútbol Club, señor presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, don Eduardo Herrera, señor presidente de la Federación Sevillana, señor Borrá, queridos consejeros del Sevilla y exconsejeros, futbolistas y tantas personas ligadas a la vida de Roberto Alés, muy buenas tardes a todos y, como decía al principio, sean bienvenidos. En este antepalco del Estadio Ramón Sánchez Pizjuán se han celebrado todos los actos en honor a las personas que han honrado y dado lustre al Sevilla Fútbol Club. El de hoy, aparte de estar lleno de vivencia y significado, tiene el agradecimiento de todo el sevillismo a su presidente Roberto Alés. Es más, van a sobrar las palabras porque los hechos a lo largo de este acto le sustituirán. Aquí no cabe un alma más, porque se habría necesitado el graderío para poder que todos los ausentes que han querido venir al acto hubieran estado presentes. Pero siempre habrá aquí un recuerdo en estas paredes, en este lugar de honor, para perpetuar el recuerdo y la memoria. Gracias a los medios de comunicación del Sevilla Fútbol Club, tanto radio como televisión, todos los sevillistas vivirán estos momentos. No hay que irse muy lejos para recordar la llegada de Roberto Alés. Los éxitos no deben nunca nublarnos la realidad y nuestra historia. Todo pertenece a este joven siglo XXI. En el año 2000, ayer mismo, el panorama era oscuro, sombrío y diría que hasta desolador. En el aspecto deportivo, en el social y en el societario. En un acta de una reunión del Consejo en febrero de aquel 2000, don Jaime Camacho, consejero y jurista aquí presente, le manifiesta al presidente Alés que hay 22 pleitos interpuestos por pagos pendientes. Le contesta al presidente que no hay dinero, pero que todos se atenderán. Lo primero que hace es poner 25 millones de las antiguas pesetas. A las pocas semanas, avalar con otros 100, pidiendo al resto de consejeros que también se jugaran su patrimonio. Como van a escuchar ustedes a la familia, sí, se juega su patrimonio por el Sevilla Fútbol Club. Y así fue. Esto es solo un botón de muestra, como esas páginas en las que a diario las noticias eran pésimas o alarmantes. No hay dinero ni para comprar 12 balones. Y soy testigo de esta frase dicha en un viaje a Eibar. Con ese panorama, Roberto Alés empuña como Moisés su vara para que los sevillistas iniciaran su travesía por el desierto en busca de la tierra prometida. Y allí lo llevó Roberto Alés. Encontró en Caparrós su entrenador para que luchara por el ascenso. Llevó a Monsi de la universidad a la dirección deportiva y en los jugadores llamados a coste cero a su capitán Pablo Alfaro. Lo demás ustedes lo conocen. El Moisés sevillista había conducido a los suyos a la tierra de por misión, la primera división. Pero hizo algo muy importante. Dejó las bases, unió a los accionistas para con el grupo de Utrera, más Roberto y José María del Nido, crear Sevillistas de Nervión. Nuclearlos para que los grupúsculos no nos volvieran a llevar a las divisiones y banderías. Y cuando vio que había impulsos y fuerzas renovadas en un arrebatador José María del Nido, dio un paso al lado, siguió siendo tan sevillista y más si cabe, guardando celosamente esa unión fundamental en el tiempo. Qué difícil es esto, y más en el fútbol. El sevillismo siempre le ha agradecido a Roberto Alés su compromiso y lealtad. Está dentro de su corazón. Hoy goza de este homenaje, como los que recibe de cualquier sevillista de a pie cuando se lo encuentra por la calle. Y en este escaso tiempo del siglo XXI ha visto cómo los títulos han llegado y hasta los ha gozado, como este último, junto a quien fue su vicepresidente y compañero accionarial, hoy al frente del club, don José Castro Carmona. Cuando la tierra estaba seca, Roberto, y quebrada, encontraste abundante agua. Cuando el túnel solo tenía oscuridad, buscaste la luz. Diste un paso al lado de la misma forma que cuando hubo que hacerlo al frente. No te importó ni la fama ni el dinero, solo el Sevilla Fútbol Club. ¿Le parece a usted poco para rendirle hoy este homenaje a Roberto? Gracias, Roberto. Lo digo en nombre de todos aquellos que quisieron decirlo como yo puedo hacerlo ahora. Muchas gracias, Roberto.
hemos estado hablando de ese proyecto cuando, lógicamente, ni había dinero, ni posibilidades, ni recursos, y hemos dado 3 nombres, ¿no?, que posiblemente fueran también piedras angulares, con tantos y tantos nombres que posiblemente tengan tantos méritos como ellos, ¿no? El primero que va a pasar por el estrado es el capitán del equipo. El capitán del equipo es Pablo Alfaro, pero antes que pase el capitán, yo quiero que sean todos los futbolistas, todos los jugadores que estuvieron con Pablo Alfaro, pueden mostrarle su agradecimiento a través de este vídeo. Para mí una persona sobre todo es súper honesta, súper humilde y sobre todo una persona que sentía mucho el sevillismo, ¿no? Cuando lo conocí, pues vi una persona muy cercana, muy entrañable, que a la vez te infundía ese respeto, ¿no?, por una persona que lleva tanto tiempo en el Sevilla. Lo vi muy cercano a mí durante el tiempo que coincidimos, así que le guardo un buenísimo recuerdo. Era muy respetado entre todos, ¿no? Entonces tenías que hablar con él muy pocas cosas para saber que era un tío por derecho, ¿no? Una persona pues, que no le gustaba el protagonismo, a lo mejor sin ser de vocación, pues lo metieron ahí de presidente y él cogió la batuta, ¿no?, en ese momento difícil que a lo mejor no todo el mundo quería hacerse cargo, ¿no? Y él fue valiente, dio un paso al frente y tiró del equipo y tiró de la institución, ¿no? Su talante fue fundamental para todos, ¿no?, para que el club después pues, siguiera pasito a pasito, que bueno, que aunque después fuera un pasito agigantado, pero sí es verdad que él fue muy importante porque fueron en un momento muy complicado, ¿no? Los momentos bonitos a todo el mundo le gusta, los momentos complicados es donde se tiene que ver a las personas, y yo creo que Roberto ayudó mucho y unió mucho a mucha parte del sevillismo, ¿no? Vinimos muchos jugadores de fuera, muchos fichajes, a coste cero prácticamente todos, y éramos una incógnita, ¿no? Nos transmitió al grupo serenidad, sentido común, y yo creo que fue una de las bases de todo esto, ¿no? Se consiguió hacer un buen grupo, un equipo, una familia, todos a uno, y al final pues se consiguieron los objetivos que en principio no estaban marcados, pero paso a paso, pues empezar la liga, verte allá arriba, pues más o menos te da confianza y te hace ver que puedes conseguir eso, que sin habernos planteado pues te lleva la inercia, ¿no? Y sobre él se hizo unos cimientos bastante buenos para poder seguir y poder ser Sevilla que poquito a poco después fue, ¿no? Impresionante el aspecto en el estadio sevillista, que hoy busca rematar la jornada con fiesta y convertirse en el primer equipo que matemáticamente asciende a Primera División. Para ello tiene que ganar al Tenerife o que el Atlético de Madrid no gane en el Carlos del Monte al Albacete. Luego Zalayeta jugando los dos uruguayos, qué bonito el taconazo de Zalayeta para Olivera dentro del área, levanta la cabeza, el pase para Podestá. ¡Gol! Sevilla. Está en una jugada uruguaya entre Zalayeta, Olivera y Podestá, que adelanta al Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán. Notario que le echa al suelo, se acabó, final del partido en Sevilla, falta de 2 jornadas. La verdad que económicamente no era como puede ser actual, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, que él logró con la ayuda tanto también como de Monchi y de Caparrós, pues hicieron un proyecto con gente sobre todo muy implicada, un vestuario bastante sano. Cada uno haciendo su trabajo, la verdad es que se hizo un grupo espectacular y de hecho conseguíamos todo lo que se nos pedía, ¿no? También él, que era una persona que daba tranquilidad y que daba seguridad a la plantilla y al cuerpo técnico, eso hacía que bueno, después pues, los éxitos vinieran. Entró al vestuario, hizo una charla dentro del vestuario con todos los jugadores y dijo, mira, pues, podéis leer en prensa, los medios pueden decir lo que quieran, pero el dinero de vuestras fichas lo tengo yo en una caja fuerte y vais a cobrar hasta el último euro, ¿no? Basta que te diera él la palabra
para saber que ibas a cobrar, ¿no? Yo creo que él lo tenía claro, ¿no? Lo que él sabía que lo fundamental del club y la estabilidad del club pasaba porque los jugadores cobraran, ¿no? Y eso él lo tenía muy claro, ¿no? Él sabía que él tenía tanto de presupuesto y él tenía guardado ese dinero para los jugadores, ¿no? Y aparte pues él nos lo hizo, nos lo transmitió y nos lo dijo, ¿no? Desde el primer momento entendías tú que era un señor, ¿no? Que no te estaba engañando, que lo que tenía, lo que te podía ofrecer te lo ofrecía, te lo daba en todo, en las renovaciones de nuestros contratos, en las primas, con el tema uruguayo, que era una patata caliente que tuvo ahí y que lo solucionó bastante bien. El primer día que llegué al club, cuando llegué firme por el Sevilla, me acuerdo que tenía que pasar el reconocimiento médico, ¿no? Y el médico de Mafre, que debo recordar, pues que no me autorizaba el reconocimiento médico y decía pues que él no podía firmar la ficha, ¿no? Y bueno, vino Roberto Alés y dijo que él se hacía cargo de todo, que él que se hacía responsable de lo que me pudiese pasar. Al final firmé el contrato y jugué esa temporada sin tener ningún problema, ¿no? Lo que decía lo cumplía, ¿no? Y eso en este mundo es muy importante para cómo se mueve el fútbol, ¿no? Es una persona con mucha palabra y de lo poco que queda ahora en el fútbol profesional, ¿no? Bajo mi punto de vista, por el momento crítico que vivía el club, yo creo que debe de estar entre los 3-4 mejores presidentes del Sevilla, pero total seguridad, ¿no? Todos los futbolistas que están aquí, que estuvieron a las órdenes de Roberto y de Joaquín, les gustaría poder utilizar el micrófono, pero sería interminable el acto, con lo que será su capitán que curiosamente tenía que estar en estos momentos en Dallas, Estados Unidos, pero cuando se le dijo lo del homenaje dijo ni billete, ni Dallas, yo estoy aquí, porque curiosamente lo que es la vida también está aquí, fue capitán del Sevilla por otra casualidad, estaba en Salónica a punto de fichar con el Heracles, Roberto me está sintiendo, le dijo Roberto a Monchi, llámelo, lo llamó y en plena comida, de las pocas veces que coge el teléfono, porque es algo muy difícil, y lo digo por experiencia, cogió el teléfono, se salió de la comida y en lugar de firmar en Heracles se vino de Salónica y fíjate lo que es la vida, Roberto. Después ha hecho una familia, es director deportivo, es médico especialista en medicina deportiva, presidente del grupo Diocles. Bueno, pues todo lo hubiera cambiado por haber levantado un título que no levantó. Pero, sin embargo, él está orgulloso de haber sido el capitán de aquel equipo y de aquel presidente, Roberto Alés. Pablo Alfaro. Vamos a ver. Buenos días a todos, en primer lugar. Estimado don José Castro, presidente actual de Sevilla Fútbol Club, presidente de la Andaluza, de la Sevillana, autoridades, directivos, Mari Carmen, su esposa, hijos, familia, amigos todos. Don Roberto, quiero empezar haciéndote una petición, que me dejes tutearte, con el cariño y la admiración que sabes que te profeso. Estoy aquí arriba dirigiéndote estas palabras como representante y capitán de todos los jugadores que tuvimos la oportunidad de tenerte de presidente durante las 2 temporadas y pico que estuviste al frente de nuestro Sevilla Fútbol Club. Capitanía que tuve el privilegio de compartir con otros compañeros, los cuales están hoy aquí también contigo. Pepe, David, Javi, Francisco. Echando cuentas, creo que llegamos a ser unos 30 y tantos los futbolistas que durante estas 2 largas temporadas convivimos contigo, tu junta directiva, la secretaría técnica, los entrenadores y todo el personal del club. No los voy a nombrar a todos, por no cansaos y porque seguramente cometería la injusticia de olvidarme a algunos sin merecerlo. Cada uno de tus futbolistas seguro que podría aquí exponer sus sentimientos, sus vivencias y hasta alguna que otra anécdota interesante que compartir. Algunas me las sé, porque he tenido el placer de escucharlas varias veces. Todas te dejan en muy buen lugar, te lo aseguro. Siempre recordaré la llamada telefónica de Monchi, estando en Salónica, Grecia, a punto de estampar mi firma con el equipo del Heracles, persuadiéndome de hacerlo y convenciéndome para que me viniese a orillas del Guadalquivir, que el míster, un tal Joaquín Caparrós, tenía mucho interés en que así lo hiciera, y bendita fue la hora.
Como también recordaré el día de mi presentación como sevillista en la sala de prensa del Ramón Sánchez Pizjuán, junto a Puli. Agosto del 2000. Tras la firma y las fotos, subimos al despacho presidencial, nos diste la enhorabuena, nos sentamos en un sofá bastante antiguo, por cierto, y allí nos diste la primera lección de sevillismo mirándonos a los ojos. Años duros y difíciles, equipo recién descendido a Segunda División y con una coyuntura económica asfixiante, pero con una historia detrás muy importante y con miles de almas y corazones que empujarían detrás de nosotros si éramos capaces de hacerles sentir orgullosos de su Sevilla Fútbol Club. ¿Y cómo nos empujaron? Conseguimos entre todos, aficionados y profesionales, una unión muy difícil de repetir. Una comunión donde el sentimiento de todos los sevillistas se reflejaba en los 11 elegidos cada domingo para defender nuestro escudo, bien en el Pizjuán o bien en cualquier campo de España. Así se pusieron los cimientos del posterior Sevilla campeón. Ese fue el embrión que fue creciendo para convertirse en el orgullo de toda la Sevilla rojiblanca, de segunda a primera división. La consolidación, la entrada en Europa, el cielo de Eindhoven. Allí lloramos todos, Roberto, lágrimas de felicidad. Como son varias las personas que tienen el honor de poder dedicarte unas palabras, y para no cansarte más, voy a finalizar haciendo referencia a 2 recortes de prensa que guardo todavía dentro del álbum en mi casa. Uno es tuyo, Roberto. Dentro de unas circunstancias concretas, cercano a tu despedida como presidente, manifestaste que dejabas tu cargo porque querías seguir paseando por Sevilla con la cabeza bien alta el resto de tus días. No solo lo has conseguido, eso y tu familia bien que lo saben, porque ahora, cada vez que paseas por tu ciudad acompañado de tu inseparable silla, estás sintiendo y disfrutando el cariño y la admiración de todos los sevillanos, no solo los que sentimos en rojo y blanco. Y eso es muy, pero que muy difícil de conseguir. Y el otro recorte de prensa es de quien te está hablando. En una entrevista me preguntaron qué opinión tenía sobre ti. Y dando una respuesta un poco extensa, que ahora mucho no viene al caso, finalicé confesando que cuando fuese mayor me gustaría llegar a parecerme a ti, don Roberto Alés. Muchas gracias. Roberto, hoy se va a sumar a este homenaje tuyo alguien que no juega, alguien que no es consejero, pero con su voz y su música pone a latir todos los domingos el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y marca el primer gol del equipo. Quien ha compuesto el himno más arrebatador que pudo soñar alguna vez un equipo de fútbol. Ayer leía que el Madrid lo quiere evitar. Hoy su voz y su particular himno van en honor de Roberto Alés. Adelante, Javi Labandón, el arrebato, y su hijo Sergio. Bueno, pues vamos a hacer con mi hijo Sergio, vamos a hacer el himno de una manera, bueno, pues de la manera más, saliendo del corazón, de lo más bonito que podamos, sobre todo en agradecimiento a Roberto Alés. Espero que os guste. Vámonos, Sergio. Cuentan las lenguas antiguas que un 14 de octubre nació una ilusión. Su madre fue Sevilla, le prestó su nombre y para defenderlo le dio a una afición. Ejemplo de sevillanía, familia roja y blanca del Sánchez Pizjuán. Corazón que late gritando Sevilla, llevándolo en volanda por siempre a ganar. Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré hasta la muerte. La Giralda presume orgullosa de ver a Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Y Sevilla, 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 aquí estamos contigo, Sevilla, compartiendo la gloria en tu escudo, orgullo del fútbol de nuestra ciudad. Oh, oh, oh.
arte de su fútbol no tiene rival. Más de 100 años lleva mi equipo luchando, abanderando el nombre de nuestra ciudad. Ejemplo de sevillanía, familia roja y blanca del Sánchez Pizjuán. Un corazón que late gritando Sevilla, llevándolo en volandas por siempre a ganar. Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré hasta la muerte. La Giralda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Y Sevilla, 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 aquí estamos contigo, Sevilla, compartiendo la gloria en tu escudo, orgullo del fútbol de nuestra ciudad. Y por eso venimos a verte, porque eres un gran presidente. Y el sevillismo se siente orgulloso de verte, Roberto, en el Sánchez Pizjuán. Y por eso venimos, Roberto, a ofrecerte cariño y respeto, recogiendo de ti el ejemplo, orgullo del fútbol de nuestra ciudad. Muchas gracias, Roberto. Y pensar que ayer la prensa de Madrid leía que va a ser un himno intentando que lo canten igual que se canta aquí, y además decía, en todo el estadio, en los videomarcadores, va a estar la letra para que todo el mundo la siga. Me da la impresión de que los himnos son los himnos, los hechos son los hechos, y este es irrepetible y demás. Detrás de una persona importante, querida, hay detrás una familia, y detrás de la familia, en este caso de Roberto Alés, ha habido personas que han visto el sufrimiento, lo que decía anteriormente, escucharán ustedes cómo se jugó el patrimonio por un club, por ese sentimiento que tenía sobre Sevilla. Y hoy también, Roberto, tu familia, a través de este vídeo, quiere demostrarte lo que te demuestra día a día, el cariño y la admiración que tienen hacia ti. Una persona muy sencilla, llana, cercana, siempre ha querido estar pues un poco, no destacar, ¿me entiendes?, lo que él podría haber destacado, pero es una persona muy humana. Tiene mucho donde mando, como buen alemán, que parece que no lo es, que es muy andaluz y además trianero, porque su familia de su padre todos son de Triana, y él, tú le pones la imagen del puente de Triana y ya se le caen 2 lagrimones. Pero sí, es un hombre muy serio, muy correcto. Ha sufrido, sí, y siendo presidente también, pero ha sufrido porque es sevillista. Es decir, él antes que presidente es sevillista. Roberto se jugó más de la cuenta. Roberto se jugó mucho. Tuvo un momento en que dejó no ya su salud, su vida, su trabajo, su patrimonio. Él y otras personas que en aquel entonces estaban con él arriesgaron por levantar Sevilla. Mi padre dice que lo único que había en la caja del Sevilla era un reloj y telaraña, no había más. Y además afuera lo que tenía era la gente queriendo cobrar.
Entonces él es un hombre de negocios, él supo crear aquí la empresa y llevarla todo en orden, una contabilidad en orden y todo pues para crear lo que dejó, ¿no? Poner todo en orden, que esto estaba totalmente deshecho. Y él lo cogió porque nadie había que se echara para adelante. Carrión dimitió, que era presidente, él era vicepresidente, lo cogió. Acordaros que ese año bajamos a segunda. Y después, el año que entró, Roberto se rodeó de unas personas magníficas, de Caparrós, Pepe Castro, Monchi, los consejeros que hubo, que eran magníficos, pero era una masita con un grupo que hicieron que ahí no había suflé que se derritiera, la verdad. Iba con mucha ilusión, lo que pasa es que él no podía. Es verdad que él entró porque tenía que entrar, porque no le quedó más remedio, lo hizo lo mejor que pudo y bastante bien a mi criterio, al criterio de muchísimos sevillistas, pero yo creo que él ya llegó su momento en el que como hizo se tenía que marchar, porque él no tenía fuerzas, él no tenía fuerzas para continuar al frente del club. Él llegaba a casa muy cansado, yo recuerdo, estaba agotado. Y Roberto lo coge con 10 o 20 años menos, Roberto con la capacidad de trabajo que tiene, pues hubiera seguido más años. ¿Qué pasó? Que José María del Nido estaba ahí esperando a que Roberto dijera hasta aquí llegó, para cogerlo en un momento que lo cogió buenísimo. En primera, José María es una persona que nosotros queremos muchísimo, lo cogió, lo modernizó el club, porque Roberto lo que hizo fue ya demasiado con lo que había. Señores, no había para más. En 2 años hizo todo lo que hizo, unos cimientos sólidos. El Sevilla ya no va a ser la MRI más nunca más de nadie. Y de ahí, venga, esos 2 años, y pasó a José María con una capacidad de trabajo que tiene impresionante también, una persona que es admirable. Y ahí empezó el gran Sevilla. Él ha puesto todo lo que podía poner al Sevilla para salvar al Sevilla. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que este reconocimiento ahora es más que merecido. Muy a tiempo y muy afortunado, de verdad, porque Roberto, con 78 años que tiene, esto que le está haciendo el Sevilla y el sevillismo, eso le ha llegado al alma, de verdad. Yo sé que él en el fondo está muy feliz. Él, desde que ha ido a Turín, ahora con Pepe Castro, que ha ido con él, le pusieron la medalla de la UEFA, lo bajaron en brazos, la gente en los Jardines Reales, todo eso él lo lleva aquí. Estoy encantada de verlo feliz y y decirle pues que te voy a decir, pues que te quiero mucho y que estoy muy orgullosa de ti. Abuelo, eres el mejor. Te queremos mucho. ¡Viva Sevilla! ¡Te lo mereces! Emocionaron mucho, que quedan todavía más cosas. No te emociones mucho, Joaquín, que te queda ahora a ti. No sé cómo voy a explicarlo, y no me quiero equivocar mucho, Me está mirando yo a Pepe Castro y Joaquín y Roberto, y no me quiero equivocar mucho. Creo que en esa acta en la que don Jaime Camacho exponía los 22 pleitos, le dice a alguien, no recuerdo, que era conveniente pues hablar de fútbol, que había que ser el equipo, que había que subir a primera división, pero claro, no había dinero, ¿no? Y se ponen en la mesa, eso sí lo tengo delante, los nombres de los entrenadores que se ofrecen. Fíjense los nombres, Joaquín.
Sergio Cresci, Gregorio Manzano, Juan de Ramos y Rafa Benítez, que había terminado en el Extremadura de Almendralejo, pero no había dinero, no había dinero. Pero a veces en la vida pues hay ciertas coincidencias. Resulta que un día, paseando por el Paseo de Consolación, iba el presidente José Castro, entonces era vicepresidente de ALES, con su esposa, Joaquín Caparrós iba con su madre, iban a ver la Virgen, y fíjate por dónde pues llega la circunstancia que también hay un ofrecimiento de su representante, y dice Roberto Alés: Pepe, ¿por qué no me citas con él para conocerlo? Y se presenta un almuerzo que convoca en Utrera, lógicamente, don José Castro, con Augusto Laore. Y allí hablan y se encuentran que nada más que termina la conversación, Roberto Alés se le enciende la luz y dice: este es mi hombre, este es mi hombre. Y además Joaquín dice: vengo solo al Sevilla. Y se encuentra a esa piedra fundamental que en el Sevilla Fútbol Club va a ser la figura en aquellos momentos de Joaquín Caparrós. Joaquín, si eres tan amable, sube arriba, sé que estás muy emocionado, pero tuya es la palabra porque te corresponde en estos momentos. Me lo habéis dejado. Gracias, presidente, gracias, Pepe Castro, por invitarme. A este homenaje a Roberto tan merecido. Gracias, Roberto. Me hiciste crecer como profesional y como persona. Como profesional me diste la oportunidad, el sueño que tenía de entrenar a mi equipo. Recuerdo, lo ha comentado el maestro, recuerdo ese restaurante en Los Quinteros, donde estaba Augusto Laore, donde estaba Pepe Castro, donde estabas tú y donde estaba en ese momento mi representante Juan Maraver, y bueno, pues con la posibilidad de poder entrenar a mi equipo. Y efectivamente, en ese momento pues llegamos a un acuerdo y me diste, te puedo asegurar, Roberto, y os puedo asegurar que esa es la comida más importante deportiva que he tenido en toda mi carrera profesional. Gracias. En toda mi carrera profesional, porque me diste la ilusión que tenía. Yo creo que recuerdo esas reuniones que teníamos, que íbamos a tu despacho con Monchi, con Pepe Castro, con Augusto, con José María Cruz, contigo, con qué sencillez nos hablaba, la situación como estaba. Veníamos del entrenamiento, Monchi y yo nos sentábamos allí y salíamos tanto Monchi y yo con una alegría, con un estado de motivación, donde se lo transmitíamos a nuestro equipo. Se ha comentado que aquí se consiguió el ascenso y así fue 2 o 3 jornadas antes. Es cierto, pero nosotros fuimos campeones desde el primer momento, porque éramos campeones. Había una situación, una plantilla de coste cero, donde, bueno, pues era una apuesta de futbolista, de técnico, pero donde sí le ganábamos y ahí fuimos campeones desde el primer momento fue en factor humano, porque tú no lo metiste. Éramos un vestuario, francamente, con unos valores grandes, pero unos valores que nos los transmitiste tú, Roberto, nos los transmitiste tú. Por lo tanto, te estaré siempre agradecido. Y personalmente, Roberto, en la vida tú tienes a tus padres, tú tienes a tus hijos, tú tienes a tus amigos, pero en el transcurso de la vida tienes la suerte de encontrarte a personas. Y en ese caso yo en mi carrera, ya no hablo profesionalmente, sino en mi vida personal, tuve la gran fortuna de cruzarme contigo, donde me transmitiste unos valores que intento llevarlo día a día y que intento transmitírselo a mis hijos. Cuando hemos tenido relación, cuando yo no ha habido una relación profesional, porque cuando hay una relación profesional puede haber un interés egoísta, pero cuando no ha habido esa relación profesional y cuando tú y yo hemos estado hablando telefónicamente, cuando hemos estado comiendo, los consejos que tú me dabas, el ánimo que tú me dabas con la sencillez, esos valores, insisto, intento llevarlo a cabo al día. Sabéis que os queremos, sabéis que te quiero, Roberto, sabéis que os queremos, Mari Carmen, mi familia te manda un abrazo grande. Gracias, Roberto, cuídate, te queremos, Mari Carmen. Pepe, presidente, muchísimas gracias, porque eso hace
que el sevillismo sea tan grande como es. Muchas gracias de corazón a todos. De aquel proyecto, si miramos el espectro, ha pasado todo. Ha pasado el presidente, que está aquí, están los dirigentes, la afición, que la ha representado perfectamente con el himno Javi Labandón, el arrebato, los futbolistas que con su esfuerzo lograron ascender el equipo, el entrenador que puso también esa fuerza arrolladora en su carrera para poder conseguir, y que daba también otra persona, que fue la que logró que esos futbolistas de coste cero tener el acierto, como lo ha tenido después más adelante a lo largo de su carrera, hacer ese magnífico Sevilla. Posiblemente podíamos haber perdido un gran letrado, quién sabe, estaba en tercero de derecho, o un buen jefe de expedición del Sevilla Fútbol Club, pero Roberto Alés lo desplumó de todo y le dio la dirección deportiva del Sevilla, y ahí está Ramón Rodríguez Verdejo Monchi, esa pieza importante de ese cuadro deportivo del Sevilla Fútbol Club al que le doy la palabra. Buenos días a todos. Roberto, Pepe, presidente, Eduardo. Yo voy a leer y voy a leer poco, porque yo soy bastante mayor que Joaquín, aunque creo que hoy va a ser difícil igualarte porque has hablado con el corazón y con tu corazón sevillista, que lo tienes bien profundo. Hoy, sin duda, es un día de justicia porque se da realce a la figura de Roberto Alés, bisagra fundamental para entender el paso del caos a los éxitos que vivió el Sevilla en tan pocos años en la pasada década. Como dice el mensaje de este acto, en la gestión de Roberto Alés se ponen los cimientos de la gloria que llegó después. Sin Roberto, a buen seguro, nada de eso hubiera ocurrido, porque para conseguir las hazañas de Eindhoven, Glasgow, Mónaco o la más reciente de Turín, hubo antes que sacar al Sevilla Fútbol Club de las arenas movedizas que amenazaban con hundirlo para siempre hace no tanto tiempo. Quiero centrarme en mi propia experiencia. Mi agradecimiento con Roberto es infinito. Creo que toda persona, para triunfar en su profesión, necesita una oportunidad. Requieren que le abra una puerta, cosa que desgraciadamente no siempre ocurre. A mí, siendo delegado del primer equipo, me la abrió Roberto, cuya intuición vio en este que os habla una capacidad que honestamente ni siquiera yo en ese momento pensaba tener con demasiada seguridad. Por fortuna, tuve tiempo para demostrarle que apostando por mí, al menos por mi ilusión y por mi trabajo, no se equivocó. Sin embargo, aún hoy no he tenido tiempo de agradecerle, ni creo que jamás pueda lograrlo, lo mucho que hizo por mí como profesional y sobre todo como sevillista. Como profesional, porque me impulsó a ser lo que soñaba ser, consiguiendo metas inimaginables. Y como sevillista, por haber sacado al club de nuestros amores del agujero en el que se encontraba, al borde de la quiebra. Tú, Roberto, cuando parecíamos encerrados permanentemente en un ascensor, nos devolviste aquello de es de primera, el Sevilla es de primera. Roberto, tu buen hacer, tu cordura, tu templanza y sobre todo, tu credibilidad ante los demás nos mantuvieron a flote. Los que te acompañábamos, pese que a ti no te gusten los focos, solo éramos actores secundarios, porque la estrella y el brillo de aquella ilusionante historia que comenzó a gestarse en el año 2000 estaba en ti. Monchi, Caparrós, yo prefiero referirme para ilustrar esa época dura, pero a la vez esperanzadora, a Roberto Alés García. Enhorabuena, Roberto, te merece esto y mucho más, porque los sevillistas, y en particular quien te habla, te debemos en parte nuestras mejores vivencias. Gracias, Roberto.
En fútbol, a veces a los dirigentes de los escalafones superiores pues lo tenemos muy denostado. Aquí en este antepalco, en todos los dorsales de leyenda del Sevilla Fútbol Club, en el banquillo, primer banquillo de oro que ostenta Manolo Cardo, y hoy, en el homenaje a Roberto Alés, ha estado presente el presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, don Eduardo Herrera. Nunca ha querido el mayor protagonismo, sino el que le corresponde. Pero yo hoy quería decirle a todos ustedes que Eduardo Herrera y la Federación Andaluza van a ser dentro de muy poco protagonistas. La Federación, una vez que termine el año, comienza el centenario del fútbol aquí en Andalucía y Eduardo Herrera tiene por delante ni más ni menos que darle lustre y esplendor a ese fútbol al que tanto ama y está en todo tipo de actos, ya sean en los chavales, los alevines, estando con los juveniles, con los equipos inferiores y hoy aquí presente. Don Eduardo Herrera Jiménez quiere hacerle entrega a don Roberto Alés de la insignia de oro de la Federación Andaluza de Fútbol. Si quiere hablar más. Antes quería decir alguna cosita a mi querido Roberto Alés, con quien he compartido algunas de ellas. Querido Roberto, querido Pepe Castro, amigas y amigos todos del Sevilla Fútbol Club, del fútbol andaluz. Cuando uno está en el mundo del fútbol, y desde mi cargo, como ha dicho Joaquín Caparrós, se conoce a muchas personas, unas buenas, otras más buenas, pero se conocen también personas extraordinarias, de las que nunca se olvidan. Una de ellas, de las que están arriba del todo, de las que uno conoce, es Roberto Alés. Lo conocí desde el primer momento, que fue presidente del Sevilla, que se echó encima la responsabilidad del Sevilla Fútbol Club en momentos muy bajos de la historia de este grandísimo club, que se llama Sevilla Fútbol Club, y en bendita hora se lo echó encima. Roberto Alés García, presidente de mirada clara, de sonrisa blanca y de corazón rojo y blanco, de pasión y de honradez, rojo y blanco. Compartimos muchísimos viajes a Madrid, cuando íbamos a las juntas directivas de la Española, y hablamos de muchas cosas, del Sevilla, del fútbol en general. Nos acompañaba casi siempre Charo García, la mejor presidenta que ha tenido el fútbol español femenino, bética, muy bética, pero con una envidia sana y enorme de que el Betis jamás hubiese tenido un presidente como Roberto Alés. Le tenía un cariño a Roberto tremendo, tremendo. Le tenía y le tiene. Porque Roberto Alés sigue siendo Roberto Alés y Charo sigue siendo Charo, aunque ya no sea presidenta del fútbol femenino. Yo quiero mucho a Roberto y lo admiro. Y lo admiro. No se puede hacer más por un equipo, ni más por el fútbol, en menos tiempo. No se puede dar más ejemplo de cómo hay que dirigir a una sociedad en menos tiempo. Con nada, partiendo prácticamente de cero, decir cómo se tienen que hacer las cosas para que efectivamente se sienten y bien sentados los cimientos de una gloria que todos los que estamos aquí jamás hubiésemos pensado vivir y estamos viviendo. Él es el principal culpable. Si él no pone esos cimientos, desde ese primer ascenso, ese equipo, ese tándem Alés-Caparrós, otro grande entre los grandes, de todos aquellos que te presentaron, tú supiste elegir al mejor. Igual hubiese cambiado la historia si escoges alguno de los otros nombres que nos ha relatado José Antonio Sánchez Araujo. Posiblemente escogiste al mejor. Ese tándem y ese equipo queda también enmarcado en oro en la historia del sevillismo. Y aquella gloria que empezaste no ha terminado y sabe Dios cuándo va a terminar, porque además ahora tenemos un presidente, menuda experiencia, menudo becario, por decirlo así. No conozco ningún presidente del fútbol español que haya tenido mejor preparación que la que tú has tenido. Vaya dos vicepresidencias por las que has pasado durante años para llegar a la presidencia del Sevilla Fútbol Club. No podía empezar más que siendo campeón de Europa. No podía empezar de otra forma. Muchísimas gracias.
Pepe Castro. El Sevilla es el club de España que mejor recuerda su historia y que mejor honra a sus actores, jugadores, entrenadores y ahora un presidente al que todo el mundo quiere. No hay que decir mucho. Roberto Alés lo dice todo. Y por eso, porque eres un ejemplo para todos, como persona, como buen gestor, pues yo no tengo más remedio que darte la condecoración más alta que tiene el fútbol andaluz, su medalla de oro, que merecen las personas de oro, Roberto. Gracias, Luis Roberto. La medalla. Antonio. Muchas gracias, presidente Eduardo Herrera. Y ahora va a cerrar el acto quien le acompañó en su comienzo como dirigente del Sevilla Fútbol Club y que sigue en la actualidad llevando y ostentando la mayor representación que puede tener el equipo, la presidencia, la palabra del presidente del Sevilla Fútbol Club, don José Castro Carmona. Buenas tardes a todos. Es un día de emociones hoy, no solo para el homenajeado, sino para muchas de las personas que estamos aquí, que por cierto no he visto nunca este antepalco tan repleto como hoy. Prueba evidente de que hemos acertado en el merecimiento que tenía Roberto de darle este homenaje y de lo cual todos nos sentimos congratulados. Al presidente de la Federación tengo que decirle que ante esa efeméride que la Federación va a cumplir, te lo he dicho personalmente, te lo digo ahora públicamente, ya sabes que puedes contar con el Sevilla y que nuestras instalaciones están a tu disposición para aquello que necesite la Federación en cualquier tipo de acto que la Federación Andaluza de Fútbol requiera de nuestras instalaciones. Y centrándome en el homenaje a don Roberto Alés, poco voy a poder decir ya de lo que significó Roberto Alés para el Sevilla Fútbol Club que no se haya escuchado en esta sala. Simplemente basta decir que sin Roberto tal vez hoy no estaríamos nosotros aquí, porque él consiguió mantener un barco que se hundía sin remisión hasta que él tomó el timón. Y dicho esto, justo es recordar la figura de don Luis Cuerva, que impulsó a Roberto al mundo del fútbol y que permitió a sevillistas de Nervión adquirir unas acciones que desde entonces han dotado de estabilidad a esta entidad. Es posible que con el tiempo se valore aún más, si cabe, lo mucho y bueno que también hizo el bueno de Luis Cuerva por nuestro club. Yo de Roberto fundamentalmente quiero destacar tres aspectos que le definen como hombre, como dirigente y como sevillista. Uno, la palabra. Le bastaba con dar un apretón de manos para que la gente confiara en él y por tanto en el Sevilla Fútbol Club. Al este miraba a los ojos y con eso bastaba. Gracias a su palabra, a su señorío, el Sevilla Fútbol Club ganó ante sus acreedores y pudo salir del atolladero en el que estábamos asumidos. Lo creamos o no, el Sevilla Fútbol Club sobrevivió por el crédito de Roberto Alés en el posiblemente momento más delicado de su historia. La segunda palabra para mí importante es la humildad. Roberto nunca se ha dado un golpe de pecho, jamás se ha colocado en la foto. Tomó la rienda en un momento en el que casi nadie estaba dispuesto a hacerlo, incluso contra su voluntad y por la presión del resto de miembros de sevillistas de Nervión, hoy aquí presentes. Francisco Guijarro, José Gómez Miñán, José María del Nido, no está su padre, pero está su hijo. Y con su intuición, que se tradujo en aciertos permanentes, silenció las dudas para devolvernos a Primera División y asentarnos en la máxima categoría. Pocos, tal vez, ni los más optimistas, podían pensar en eso en febrero de 2000.
Tuyos fueron, Roberto, los cimientos de la gloria que vino después, pero jamás ni tú ni los tuyos quisisteis atribuiros nada. Hoy, como presidente, te atribuyo ese mérito y te coloco en esa foto en la que siempre has querido huir. Y la tercera palabra era el sentido común. Todo Roberto Alés es elocuencia. En sus mensajes no hay delirio, solo fundamentos. Roberto siempre anduvo con los pies en el suelo y tal vez por eso, en una época en la que caminábamos sobre el alambre, nunca perdió el equilibrio. En esos momentos en los que se necesitaba cordura, tú, Roberto, nos brindaste cordura doble. Repito, palabra, humildad y sentido común. Esas son las tres claves para entender a la figura de Roberto Alés y son también las tres claves sobre las que este presidente que os habla quiere proyectar su mandato. No sé si estos tres términos suponen la receta del éxito, pero seguro que parte. Por todo ello, vamos a descubrir este cuadro que se va a colgar en el palco, en la zona noble del Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, pues ahí donde, en mi opinión, tiene que estar, si no el que más, uno de los más nobles sevillistas que he conocido. Roberto, aquí tienes al Sevilla, aquí tienes a tu presidente, reconociendo tu grandeza e inmortalidad para la eternidad. Y creo, y ustedes me están dando toda la razón con esta aluvión de personas que están aquí y todas aquellas que no han podido estar, que el Sevilla Fútbol Club desde hoy está un poquito más en paz con su historia. Buenas tardes. Primero vamos con la entrega del regalo y después descubrir un relato. Vamos a dejar que suba él. El club le va a hacer un homenaje conmemorativo del acto en el que están los cimientos que cogió el Sevilla y lo que se consiguió después con las copas que están ahí impresas y que tiene Roberto Alés. Voy a dar lectura al texto porque esto pesa que no veas. Mari Carmen, búscate algo importante. Dice: a don Roberto Alés García, por reorientar hacia la cordura al Sevilla Fútbol Club y poner los cimientos sobre los que se edificó su época más laureada de la historia. Eternamente agradecido, Sevilla Fútbol Club. En Sevilla, a 5 de junio de 2014. Como ha dicho el presidente, se va a descubrir el cuadro que figurará eternamente en esta galería ilustre de presidentes del Sevilla Fútbol Club. Así que en estos instantes vamos a descubrir el cuadro. Espera. Ponte, presidente, ponte para la foto de los fotógrafos. Roberto, yo no sé si esto es un atraco a mano armada, pero sí a micrófono armado, y creo que al menos todos estarán deseando escuchar tu agradecimiento. Yo, aunque me cuesta muchísimo trabajo hablar en estos momentos, pues no tengo más remedio que agradecerle al presidente del Sevilla, al presidente de la Andaluza y a todos los asistentes
entre los cuales se encuentran amigos míos y familiares. Y tengo que hacer una referencia a Joaquín Caparrós y a Monchi, que son los artífices reales de haber hecho un gran equipo, y digo yo gran equipo, aunque muchos aguareros dijeran en aquella época que del 6º puesto no pasábamos. Yo lo recuerdo perfectamente. Por eso cuando nos fuimos, se fueron a la Puerta Real el sevillismo a conmemorar el ascenso. Yo me quedé solo en el palco con la ilusión grande de lo que pasó. Y no quise ir porque yo creí, y estaba en lo cierto, que ese sitio era el que nos correspondía estar siempre, en primera división. A todos muchas gracias y un abrazo para todos.